Bueno, ahora vamos a ver el tema de acondicionamiento de la señal análogo con amplificadores operacionales o op-amps. Entonces, empezamos aquí. La mayoría de los sensores análogos que proveen un voltaje de salida proporcionan un voltaje que puede estar muy alto, y entonces se necesita primero dividir ese voltaje. Como los op-amps y los microcontroladores nada más reciben voltajes de 0 a 5 volts o de 0 a 3.5, dependiendo de la polarización, 3.3. Pues si el voltaje que está entrando es más alto, tenemos que acondicionarlo, tenemos que reducirlo a la escala en la que queremos trabajar. O por ejemplo un voltaje de 0 a 50 volts lo queremos reducir de 0 a 5, o un voltaje de 0 a 10 volts lo queremos reducir de 0 a 1. Entonces se hace un divisor. Este divisor es resistivo, es el más básico, y pues obviamente la impedancia que se le presenta aquí pues es la suma de estas dos resistencias. Entonces, si tenemos ese voltaje entrada, esta corriente, podemos definir que el voltaje entrada es la corriente, como se ve aquí, la corriente por R1 más R2, y el voltaje salida es la corriente por R2. Para sacar la función de transferencia dividimos el voltaje salida entre el voltaje entrada. Entonces ponemos las dos ecuaciones, las corrientes se eliminan, y por eso nos queda la ecuación. Dejen muevo esta imagen un poco a la izquierda. Ahí está. Por eso nos queda la ecuación en términos resistivos de R2 entre R1 más R2. Es la relación o el radio entre VO y VI. Y si nosotros le damos, por ejemplo, si deseamos un voltaje salida de 5 volts para un voltaje entrada de 50, pues sustituimos el voltaje salida deseado, el voltaje de entrada, y le damos un valor a R2, en este caso 20 kilos. La seleccionamos 20 kilos, 20 kilos. Entonces resolvemos la ecuación para R1. Entonces 5 entre 50 me da 0.1. Esto lo paso multiplicando hacia el otro lado. Entonces 0.1 por R1 más 20K igual a 20K. Entonces multiplicamos 0.1 por R1 y 0.1 por 20K, pues dan 2K. Y ya de aquí despegamos R1. Entonces R1 la tengo aquí en el lado derecho de este reporte. Entonces R1 va a ser 20 menos 2K entre 0.1. Entonces esto me da 180 kilos. Entonces podemos ver que el divisor entre 10, usando R igual a 20 y R1 igual a 180 kilos, nos da una relación correcta. Y ahora sí, el voltaje entrada puede estar de 0 a 50 y nos va a proporcionar una salida de 0,5 volts. Ambas resistencias deben ser de 1% de tolerancia o mejores, como 0.1, 0.5% de tolerancia, para obtener resultados precisos. Entonces esta red es muy útil cuando hacemos interfaces con op-amps, con puertas lógicas o microcontroladores. Muy bien, entonces con este ejercicio es únicamente el principio de lo que es el acondicionamiento analógico de una señal, ¿verdad? R2 entre R1. Bien, también existen otro tipo de acondicionamientos cuando una señal es digital y se quiere pasar con un optocoplador al microcontrolador. Cuando una señal es análoga se usa el IL300. Entonces estos fotodiodos transmiten luz hacia este LED, hacia los dos fotodiodos internos. Entonces este es un acoplamiento análogo, el del lado izquierdo es un acoplamiento digital.
¿ok? Para el caso del amplificador de instrumentación, pues ese es un tema que vamos a ver ahorita, y este tema lo vamos a ver en otro video. Gracias.